Era imponente, mi papá. Nos imponía en la misma familia, recuerdo a mis hermanas para hablar con él, siempre lloraban. Pero yo aprendí a pelotear con él desde muy niña, entonces me causaba una profunda admiración, una gran identidad, y nunca lo vi llorar en la vida. Murió su hermano, tuvo pérdidas muy grandes, murieron sus hermanos, nunca una lágrima. No quería irme a Campeche, por más que mi padre me decía, Laira, aquí te reditúa más tu esfuerzo. No, le decía yo, porque estar cerca de mi padre era como una ceiba. Yo decía, es que debajo de las ceibas ni las hierbas crecen. Salinas fue para mí un personaje muy cercano, muy admirado, tengo que decirlo, ¿no? En esos momentos, y sí me cuida todo ese tiempo. Iba a Campeche y saludaba a mi padre, y mi padre le reprochaba, ¿verdad?, que la Aidita no tiene trabajo, decía con un encanto. Decía, papá, eso no se dice, porque claro que me dieron trabajo, inmediatamente que no me dan decir en mi caso que no me da la asamblea. Entonces él hace, el Sao Camacho me dice que qué quiero, en qué quiero trabajar, y pido ser subdelegada de Desarrollo Social en Álvaro Obregón. Se volvió una oficina subversiva, ¿no? Donde cuando yo llego dice un letrero, audiencias de 10 a 12, y mi pareja, que es guerrillero, me dice, no, esto no está bien, audiencias todos los días y a todas horas. El sistema hizo lo que, después de que teniendo la mayoría, me quitan la asamblea, no teniendo nada, estando desempleada, entonces Salinas me pone de plurinominal. Entonces soy de las tres, federal. Entonces me hace diputada plurinominal, hacen todo un juego, no quitan a Eduardo Andrade, lo ponen de su procurador, y a mí me ponen en su lugar, y el líder Cañero, que tenía el 8, dice, ¿por qué no subieron? Y meten a Laida. Salinas cumplió su palabra, y eso yo se lo reconocí, ¿no? Que las facturas de política se pagan. Cuando viene lo del IVA y empiezan mis hijos a decirme, no, mamá, es que tienes que votarlo en contra. ¿Y cómo lo vas a votar? Pues no sé, abstención. En el 94, entras en 95, ¿no? Cedillo entra en el 94. Sí. Es en el 95 cuando viene lo del voto al IVA. Votas en contra. Y claro, voto en contra por primera vez, pero por primera vez en la historia del Senado, toda proporción guardada después de Belisario Domínguez, se pasa a tribuna, porque a mí me decían, Laida, bueno, un voto en contra era muy grave, sobre todo contra una iniciativa presidencial, pero decir tu punto de vista en la tribuna decían, el harakiri. Para mí el PRI era una religión, ¿no? Lo tenías hasta el tuétano. Cada Navidad cantábamos la marcha del PRI, toda la familia, por el PRI, ¿no? Entonces era así como algo que con eso nací. Y mi papá decíamos, cada vez que le quitábamos un papel, no me muevan nada, que del PRI vivimos, ¿no? Todo era del PRI vivimos. Vamos corriendo en las últimas calles, cuando llego ya está la tigresa, que era la anterior a mí, diciendo, yo me conformo con un priista que tenga huevos, dijo, ¿no? Porque ella hablaba muy delicadamente. Entonces, así, llegó y nomás cojo mi papelucho que tenía por acá, porque así, ¿no? Todo desordenado a mano, y subo a la tribuna. Y entonces, pero todo ese ir a la tribuna era como caminar hacia el cadalso, ¿no? Yo ya siento así, te digo, este es mi adiós, la muerte política. Y claro, cuando digo, mi voto será en contra, bueno, es la alegría de la oposición, hasta de los periodistas, ¿no? Esto fue totalmente inesperado, porque nadie apostó por mí, ¿no? A mí nadie me preguntó cómo iba a votar. Entonces fue realmente el elemento sorpresa. Entonces, cuando bajo, primero cuando estoy haciendo mi voto en contra, veo la cara de Ortiz Arana, de una palidez, también la de Sales, ¿no? Son las dos figuras que tengo así como enfrente. Y cuando voy caminando, veo a Alberto Castillo esperándome al final del pasillo, dándome un abrazo. Eso es una figura tan alentadora, ¿no? Me abraza muy cálido, y mis hijos esperándome.
¿no? Con Romeo, ¿no? Y mi mamá en llanto. Desde antes lo empiezo a conocer por las encuestas, porque primero salgo muy bien y luego me dicen, no, pero es que la hicieron como priista, entonces me ponen como si fuera de izquierda y me va mejor, ¿no? Entonces la cosa es que ya empiezo a tener esa relación con López Obrador y empieza ese acercamiento que es invisible, ¿no? Son líneas subterráneas de identidad. Que además no solamente nos me atraía a mí, sino a toda mi gente. Sentíamos un liderazgo ahí dentro del PRD que era muy fuerte, y sobre todo porque al sentir que nos roban la gubernatura, él nunca pierde el contacto con nosotros, ni su protección, ni su orientación, que era fundamental. Y luego cuando encontramos un centro de espionaje, veo como hay personajes como Amalia, que hoy me quedo con lo mejor de ella, Amalia García, pero que en un momento había estado ahí de delegada, pero tenía un grupo ahí de periodistas que se ligan con el gobierno, y entonces en las versiones estenográficas del espionaje, pues era muy claro que ella perdió la confianza en nosotros y nos llamaba las perfumadas, ¿no? Entonces, Andrés Manuel nunca. Entonces, él era impecable en su lenguaje, cómo los ubicaba, porque me entran 12 senadores, ¿no? Era un mundo para la oposición que no existía en Campeche. Realmente todo es consecuencia de este liderazgo de Andrés Manuel, de esta su visión, donde él nos llama y nos dice que hay que defender el petróleo en varios planos, ¿no? Lo mismo en la calle que en el Congreso. Y me nombra, me dice que yo voy a ser la encargada de hacer una estrategia para defender en la tribuna. Ese momento a mí me paraliza, ¿no? Soy ignorante, yo no era del PRD, aunque sí tenía como mucha identidad con muchos compañeros, y él lo sabía, que habíamos ya un grupo muy identificado, que coincidíamos con sus ideales. Entonces, pues me dedico a organizar primero lo que se llamó el Grupo Patria, ¿no? Así nos llamamos. Esto duró nos los dice con varios meses de anticipación, con algunos meses de anticipación. Teníamos reuniones 2-3 veces por semana, en lugares muy discretos, porque pensábamos que podían haber hasta micrófonos en las paredes. Y hay comandantes que nos llamábamos, que capitaneaban varios grupos, nos dividimos en varios grupos y empezamos a diseñar primero con lluvia de ideas. Están de todos los partidos de izquierda, PT, Movimiento Ciudadano y entonces Convergencia y PRD, aunque no todos participaron con la misma intensidad, hubieron matices.